porque la decisión es del pueblo. Ha llegado el momento de conocer nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en una edición más de Los Protagonistas, Tu Voto 2021, Nueva Generación. Un aspecto importante y relevante que destacar a lo largo de esta nueva y segunda edición que vamos a presentarles este día como parte ya de toda la actividad preelectoral que vive el país. Estamos desde luego bajo la mirada y bajo el entusiasmo de poder llevar a ustedes, como siempre, de manera muy responsable, los diferentes puntos de vista, perfiles y perspectivas que tiene ese rostro nuevo de la política. Por eso dijimos que el objetivo de este programa es mostrarle a todo el país ese nuevo relevo generacional en la política, su visión y perspectiva de solución a los problemas más agobiantes de la realidad nacional. Por esa razón, como siempre, nos sentimos muy orgullosos de presentarles a ustedes y estar a la vanguardia de los programas electorales. Así es que desde ya, bienvenidos. Les prometemos tener nuevamente un programa que nos va a permitir conocer en perspectiva la visión que tienen nuestros panelistas de este día. Quiero, desde luego, como siempre, darle la más cordial bienvenida a Orlando Carranza, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad por el Partido Arena. Bienvenido, Orlando. Gracias y un saludo a todos. Gracias por el espacio, Ernesto, y esperamos poder tener una conversación franca entre todos nosotros y ver qué es lo que queremos para el país, qué podemos aportar para el país. En efecto, quiero darle la más cordial bienvenida también al candidato a diputado por el Departamento de La Paz por el Partido Nuevas Ideas, Walter David Goto. Bienvenido, Walter. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, compañeros panelistas. Para mí va a ser un gusto compartir todas las posturas y va a ser una noche muy especial porque vamos a estar diputados que vamos a generar cambios en la próxima Asamblea Legislativa. Bueno, también quiero darle la más cordial bienvenida a Andy Feller, candidato a diputado por San Salvador por el Partido Nuestro Tiempo. Bienvenido, Andy. Gracias, Ernesto. Un gusto acompañar a tu teleaudiencia esta noche. Quiero saludar también a Miguel Arévalo, candidato a diputado por el Departamento de Huachapán por el Partido Gana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Igualmente, un gusto poder compartir con todos ustedes, igual por la segunda edición de Los Protagonistas, Canal 21. Y de igual manera, un saludo a todos los que están conectados. Bueno, quiero, como siempre, darles a conocer a ustedes el mecanismo y desarrollo que vamos a tener a lo largo de esta hora y media, sobre todo porque vamos a tratar la manera de establecer un verdadero diálogo, un verdadero debate de altura, ¿verdad? Porque se supone que estamos entrando en una nueva etapa de conocer nuevos rostros de la política que llevan otra mentalidad para poder tener un debate de altura. Por esa razón, una de nuestras primeras reglas es que el programa se divide en 4 bloques para analizar, debatir y discutir temas de coyuntura o de actualidad. El quinto bloque lo vamos a utilizar para hacer precisamente un análisis concluyente de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta hora y media. Vamos a también a recomendarles a ustedes tomarse el tiempo de un minuto y medio como máximo para hacer sus exposiciones. Se pueden interrumpir entre ustedes mismos sin atropellarse cuando no estén de acuerdo con un planteamiento expuesto. Se vale cuestionar o criticar ideas, pero sin personalizar. Eso es bien importante, dejarlo bien en claro, por lo cual este servidor en su calidad de moderador va a actuar como árbitro para ceder o intervenir o, en este caso, redireccionar la temática que estamos exponiendo. Así es que estas son parte de las reglas que vamos a tener este día como parte de la seriedad y la objetividad y la responsabilidad que como medio de comunicación tenemos. Y uno de los principales, desde luego, factores por los cuales quiero aprovechar, hacerle la invitación a todos ustedes es que participen a través de nuestras cuentas en redes sociales para que puedan poder darnos insumos pertinentes que nos ayuden también a dárselos a conocer y debatirlos acá con nuestros panelistas. Por ejemplo, en esta primera etapa vamos a debatir qué factores provocan la crisis de entendimiento que hay entre los poderes de Estado y nos vamos a ir específicamente a esta situación última que hemos tenido en la cual la Fiscalía, correspondiendo a informes de las ICIES, ha establecido ciertos allanamientos en varias instituciones de gobierno buscando información por supuestos casos e irregularidades
o irregularidades en casos de corrupción. Así es que desde ya este es un elemento importante que es necesario ponerlo en perspectiva de debate, sobre todo tratándose de ver cómo está la relación interinstitucional en nuestro país. Comienzo contigo, Andy, y luego comenzamos también a conocer la opinión del resto de panelistas esta noche. Con gusto, Ernesto, un gusto acompañar a quienes están aquí en el panel conmigo. Y pues bueno, ¿qué tema tan importante con el que vamos a arrancar el debate de ahora? Porque ayer en la noche fuimos testigos de cómo un gobierno que se ha distinguido por tener signos de autoritarismo, instrumentalizó a la Policía Nacional Civil en medio de un allanamiento que la Fiscalía General de la República estaba realizando en el Ministerio de Salud. Eso para mí es un acto inédito, es ponerle obstáculos a las instituciones para que procedan en su lucha contra la corrupción. Y bueno, es importante explicarle a las personas que nos están viendo esta noche en qué consistían estos allanamientos. Era un allanamiento en el que estaban participando más de 85 fiscales. Y la Policía Nacional Civil se hizo presente ese día para ponerles obstáculos, para registrar a los fiscales que se acercaban a la zona donde estaban allanando. Y ese se dio en un contexto en medio en el que otros fiscales habían presentado temprano una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se le pueda retirar el fuero que adquirió el director de la PNC, Arriaza Chicas, quien fue nombrado de manera muy rara, muy sospechosa como viceministro de Seguridad Pública, una práctica común de gobiernos anteriores que este gobierno ha realizado para proteger a algunos funcionarios. ¿Y a quién están protegiendo en este caso? Al director de la Policía Nacional Civil, que fue señalado de ser una de las principales personas que tuvo que ver con la interrupción armada de militares el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa, y también que ha sido cuestionado por otros actos, el allanamiento de ayer, y hemos visto un sinfín de hechos que preocupan. Esto, y finalizo con esto, Ernesto, es haciendo un llamado a la comunidad internacional, a los colectivos sociales, a las universidades y a todas las personas de nuestro país a que estén atentos a fiscalizar estos abusos que claramente son abusos de poder. Bueno, ya bien tú lo decías, ha habido ya el pronunciamiento de algunos congresistas en los Estados Unidos. También hemos visto la postura que el gobierno ha asumido de defensa y de argumentación en cuanto a considerar que todo esto tiene que ver con una confabulación para poder atacar directamente todo el trabajo que se está haciendo desde la parte gubernamental. Ahí está precisamente uno de los principales líderes del Congreso, influyente congresista de Estados Unidos, llama al gobierno a no interferir en investigaciones de corrupción. A ver, vamos a ver tu comentario, Walter, como candidato del Partido Nuevas Ideas. Bueno, en principio hay que tener claridad en varias cosas. No podemos venir a hablar simplemente sin tener fundamentos. El allanamiento del día de ahora que se realizó el día de ayer, ese allanamiento carecía de un principio constitucional que se llama principio de legalidad. Cuando hablo del principio de legalidad, es que todo aquello que se busca para recolectar prueba tiene que tener en principio el cumplimiento de la normativa penal. Y yo creo que por ahí es donde debemos iniciar. Cuando hablamos de allanamiento o un registro con orden de allanamiento, consiste en que Fiscalía no lo puede hacer voluntariamente. Tiene que ir a pedir al juzgado correspondiente para que le dé la orden y poder allanar y poder hacer el registro correspondiente. Aunque el fiscal dijo hoy en la mañana de que él tenía la orden. Lo que pasa es que el decirlo puede ser sencillo, pero al momento que tú observas las escenas, nunca presentan la orden de allanamiento, sino que las han presentado 36 horas después. Lo que quiere decir que justamente ellos se presentaron sin orden de allanamiento. Todo lo que en la investigación se tenga es nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque se ha violentado el principio de legalidad. Ellos tenían que llegar con la orden judicial correspondiente. Segundo, tenemos un fiscal en la actualidad que todos conocemos que tiene doctrinariamente vinculado a un partido político. Y eso no lo decimos, no lo digo yo, lo dice Parker, incluso hoy estaba diciendo, él anduvo junto conmigo
haciendo campaña política, anduvo incluso en las camionetas, dice. Entonces él tiene una vinculación política y esa vinculación política, ese adoctrinamiento es lo que está generando hacer investigaciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, y en los otros procesos que actualmente nunca se han visto, nunca se han investigado, sino que se han dejado así sin estudio, nunca ha habido una investigación. Esta ha sido una investigación express. Una investigación express en la cual los que litigamos, que tenemos 12 años de litigar en materia penal, nos damos cuenta que interponemos una denuncia y para que nos den un resultado de comenzar una investigación pasan meses. Y aquí hay una respuesta express. Se denota efectivamente que estamos ante una guerra jurídica. Cuando digo una guerra jurídica es una estrategia política de desgaste. Utilizar la parte jurisdiccional, comenzar a interponer denuncias, demandas para desgastar ¿a quién? A nuestro presidente Nayib Bukele. Entonces estamos en presencia de una estrategia de los mismos de siempre. Y esa estrategia es utilizar la parte judicial para desgastar. A ver, Orlando Carranza, te corresponde a ti tu punto de vista con relación a esta primera etapa introductoria, tomando como referencia estos acontecimientos que están generándose hoy en día, ¿no? Yo creo que principalmente lo que tenemos que buscar es que las instituciones puedan trabajar y buscar la justicia. Estamos viendo y estamos viviendo momentos difíciles en donde, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que no es una institución deliberante, no puede decidir, lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia, eso creo que todos lo saben, toma decisiones para poder determinar qué es bueno y qué es malo. La Fiscalía General de la República tiene el poder para poder aplicar. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? ¿Qué es lo que necesitan los salvadoreños? Que los poderes tengan la independencia para poder tener lo mejor para la gente. Al final del día, los fondos que se están utilizando, son fondos de los salvadoreños, salen de los impuestos de los salvadoreños o de préstamos que van a pagar los salvadoreños. Pero al final los vamos a pagar todos nosotros. ¿Por qué no puede haber transparencia sobre estos fondos? ¿Por qué no podemos decirle a la gente en qué se usan los fondos? El que nada debe, nada teme. Tenemos que dejar que las instituciones funcionen. De eso es que podemos hablar del Estado de Derecho, de un país en donde la justicia se va a aplicar y todos vamos a buscar que se aplique la justicia. Y para hacerlo muy sencillo, todos los funcionarios que firman para poder trabajar como funcionarios hacen un juramento de hacer cumplir la ley y cumplir la ley, no otra cosa. Aquí no es si me dieron una orden y tal, a mí me tiene que delimitar lo que dice la ley. Y eso es algo muy peligroso en donde podemos entrar. Tenemos que cuidar el dinero de los salvadoreños, porque al final los salvadoreños todos estamos pagando para que este país salga adelante, para que la gente pueda tener oportunidades, para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Si esto que estamos haciendo puede garantizar que los salvadoreños puedan tener la comida en su casa, hombre, dejémoslo, y el que nada debe, nada teme, y que la justicia haga su parte. ¿Cuál es el problema para eso? ¿Ha actuado bien la justicia, el fiscal, a tu manera, a diferencia como lo plantea el candidato de Nuevas Ideas? Esta mañana estaba hablando el fiscal, decía que la misma CICIES le dio los indicios para poder hacer la investigación. La CICIES es una organización nueva. ¿Qué juzgado emitió la orden de allanamiento? El juzgado 13º de paz emitió la orden de allanamiento. ¿Dónde está ese documento? Y de Porque hecho, no lo han para que presentado. existan fundamentos, esto está documentado por los medios de comunicación. Fiscalía arranca investigación contra el gobierno Bukele por los contratos irregulares de la pandemia. Comenzamos a utilizar documentos del FARO. No, el diario de hoy, Fiscalía que se hayan pide ante presentado juicio para director justamente de la para iniciar policía el proceso. por incumplimiento de deberes. Sí, o sea, puedes traerme 20... Pero está bien, 40 hagamos caso carteles, omiso de los medios pero de lo que yo estoy comunicación. viendo, ¿dónde está la orden de allanamiento que se 13º de paz. presentó? Y ¿a dónde está la prueba en que no se presentó esa orden? No existe. ¿Quién lo dice? Pero ¿quién dice que ¿Quién no lo existe? Porque argumenta? no lo presentaron. Vamos a ver, tiene el derecho de hablar en este momento y después entramos ya al debate a Miguel Arévalo para ver su punto de vista en torno a la fase introductoria de este tema. Ya vamos a entrar a hablar de estos elementos que sin duda alguna nos van a generar un debate. Bueno, Vamos a ver, Miguel. Hablábamos de que, acá hablábamos de que las instituciones deben de actuar correctamente y eso significa que no deben de actuar con atropellos. Y de igual manera, como decía Coto,
lo que es el fiscal no presentó lo que es la orden de allanamiento y no se puede pasar sobre una orden de allanamiento. Entonces tenemos que respetar lo que es la legalidad y tenemos que respetar los procesos. Asimismo, creía yo de que se está haciendo lo que es un tema más que todo político, porque vienen interpelando a ministros, vienen interpelando a otros funcionarios, y lo que quieren hacer es, como lo dijeron acá, denuncias, demandas, a modo de que ya venga, que prosiga lo que es campaña, ¿verdad? Y de cierta manera eso perjudicaría al gobierno sin haber indicios, sin haber pruebas. ¿La Fiscalía se está prestando, a tu juicio, a la campaña electoral a favor de la oposición? A mi juicio sí, ya bien lo decíamos también, lo que es el fiscal tiene cierto lineamiento por un partido y de hecho me causa un poquito... ¿De qué partido? Bueno, el partido de Arena, ¿verdad? Entonces me causa un poco de incertidumbre de que alguien que está prestando sus servicios como fiscal se note o se lleve a la línea de un partido y no realmente al beneficio del pueblo salvadoreño, que es realmente lo que tiene que hacer el fiscal general, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Por alusión al partido de Arena, ¿le están dando lineamientos al fiscal? Hay exmiembros de Arena en la cárcel. Hay procesos a exmiembros de Arena. Entonces no pasaría eso. Digo, si es que hay una línea. Yo creo que, insisto y repito, lo que tenemos que hacer y valorar es que las instituciones procedan. Pero no procedan atropellando. Hace un ratito estábamos hablando, sí, pero hubo atropello en la Asamblea Legislativa cuando metieron ejército con fusiles. O sea, ¿por qué una acción que es muchísimo más grande la estamos valorando como que eso sí es real porque iban a pedir dinero? Aquí lo único que tienen que presentar son las pruebas. O sea, yo creo que, y porque no es un punto en específico, que presenten las pruebas. ¿Cuál es el problema? Si no hay nada que temer, ¿por qué no presentan los documentos? ¿Cuál es el problema? Bueno, estamos hablando que dijeron que no había una orden porque no salió en los medios. Tú mismo lo dijiste. Entonces, ¿cómo me puedes argumentar a mí que no había orden si no estuviste ahí? Entonces, ese es el punto. O sea, estamos viendo un montón de cosas en donde cuando me conviene un medio, me conviene y cuando no, no. Si todo funcionara, si la institución, yo pido algo, se me da y hago mi proceso, no hay problema, porque para eso está el derecho o eso están los poderes y el peso de cada uno de los poderes. Porque el Estado, que depende de los tres, tanto el legislativo como el judicial, como el ejecutivo, se necesitan el uno del otro para poder darle una mejor calidad de vida a la gente. Y ese es el punto. A ver, por alusión también que... Bueno, está claro, cuando se ingresa, los medios estaban en ese momento. Y justamente se denota que en ningún momento presentaron la orden de allanamiento. Y anexo a eso, también es importante decirlo, yo en mi vida, en mi tiempo que tengo de litigar, jamás había observado que en hacer un registro con orden de allanamiento, lo hiciesen con armas. Que llegasen armados a hacerlo. Que quisieran interponer la violencia. Que llegaran de esa manera a querer ingresar cuando el registro lo que establece en principio es cuando se presenta, la autoridad puede decir si lo hacen o no lo hacen. Y si ellos se dicen no lo quieren, no vamos a permitir, lo hacen coaccionariamente, pero en este momento no lo habían hecho de esa manera. Segundo, hay una cuestión importante. Bueno, y decime cuál es el tipo penal por el cual están siguiendo a ellos. ¿Cuál es el delito? Hay delito, hay una investigación. Delito? Hay una investigación. ¿Pero qué hay una investigación para el uso de los fondos. O sea, no. Cuando a ver, vas a presentar una orden de allanamiento, tú la motivas. Y cuando la motivas, tú pones el hecho, lo que pactó, lo que se hizo, se hace un concurso de tipicidad. Seamos puntuales en esto. Seamos puntuales en esto. Decime tú, ¿cuál es el tipo penal por el cual se persigue? Seamos puntuales en esto. No, ¿cuál es el tipo penal por el cual están iniciando esta investigación? ¿O solamente quieren desgastar? No es de desgastar. Decime cuál es el tipo penal. Hagamos esto. ¿Por qué tenemos que entrar? ¿Cuál es el delito que yo tengo derecho a responder lo que te puedo responder y lo que pueda responder. Dime cuál es el tipo penal. ¿Verdad que no sabes? Esas son las cosas que ojalá en un futuro no sean lo que vamos a discutir en la Asamblea. Te voy a explicar por qué. Porque aquí lo que estamos hablando
es que tenés una justificación de un hecho en donde el mismo gobierno ha hecho cosas más grandes y lo pueden justificar, de una fotografía que salió en redes sociales, de un fiscal que anda armado, que son fiscales que atienden casos de pandillas, o sea, no es que anden ahí simplemente caminando, tienen derecho a su protección también y a su vida. Aquí regresamos al punto, entregar los documentos para que si no tienen nada que ocultar, entonces no pasa nada. El mismo fiscal lo dijo esta mañana, es una investigación. ¿Y por qué un salvadoreño sí puede ser investigado y otro no? Todos somos iguales ante la ley, todos, y tenemos ese derecho. Con ahí tenemos una postura que también hace unos minutos diera el ministro de Salud. Este día quiero aclarar los hechos sucedidos en días recientes en el ministerio. El lunes ingresaron miembros de la Fiscalía a la institución sin presentar sus credenciales. Es la versión que hace Andy, el ministro de Salud. Voy a hacer una pausa porque estamos ya contra el tiempo, son las 8:21 y luego regresamos con más acá a través de Los Protagonistas, Nueva Generación, conociendo los puntos de vista de nuestros panelistas, cada uno corriendo por su propia investidura como candidatos a legisladores por los partidos, en este caso Gana, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y por supuesto el Partido Arena. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar participando, enviando sus comentarios. Recuerde, todos los miércoles 8 de la noche, Los Protagonistas, Tu Voto 2021. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con nuestros invitados esta noche de miércoles 11 de noviembre, por cierto, una fecha memorable, hablando de historia política militar en nuestro país. Desde luego una fecha que queda marcada en esa historia, como lo fue precisamente el inicio de la ofensiva militar que se generó en 1989. Parte de la historia escrita, desde luego, en los libros de nuestro país. Continuamos con los protagonistas, la nueva versión de Rostros en Política, ¿verdad? Su perspectiva, su opinión. Hoy nos acompañan representantes de Nuevas Ideas, del Partido Gana, Nuestro Tiempo y del Partido Arena. A ver, en el contexto de esta situación, el presidente ha venido actuando y argumentando varios aspectos en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, uno de ellos dijo y que a eso de las 2, casi 3 de la tarde, posteó donde decía: ¿por qué todos los allanamientos, ataques, solicitudes de antejuicio no relacionados fueron hechos el mismo día? Una pregunta. El fiscal Arenero ya está en campaña. El presidente califica al fiscal de Arenero y le dice que ya está en campaña. Como le dije al fiscal una vez, y justamente por esa misma razón, recuerde que uno cosecha lo que siembra. A ese comentario viene el fiscal general Raúl Melara y le contesta: es cierto, cada quien cosecha lo que siembra, aplica en la vida y aplica para todos. Vamos a ver. Andy, contigo voy acá. Sí, gracias Ernesto. Por un momento, antes de irnos a los comerciales, pareciera que sentí que estábamos en el callejón de los espejos. Por un momento creí que el candidato de Nuevas Ideas y el candidato de Gana se referían a los hechos que habían sucedido en nuestro país el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa, cuando militares de unidades especializadas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico entraron con fusiles largos a la Asamblea Legislativa. Pero no, estaban hablando de lo que sucedió ayer en el allanamiento que una institución, en este caso la Fiscalía General de la República, realizaba. En esa escena entró el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué es que el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía llega al Ministerio de Salud? Miren, si es que el primer caso con indicios de corrupción que se dio en nuestro país en la pandemia tuvo que ver con el Ministerio de Salud. Un funcionario del gobierno
le vendió al Estado salvadoreño, en medio de un claro conflicto de interés, $250,000 en mascarillas, en facetas. Y eso fue firmado y autorizado bajo esa institución. Entonces realizan un allanamiento porque están investigando esos hechos que son irregulares, están recolectando las pruebas. Y este no es un tema de personalizar, y seré el primero a reconocerlo. Yo no soy un fan del actual fiscal, pero es que este no es un tema del fiscal, es un tema de la fiscalía como institución. Hablen de la institución. Bueno, y de un hecho que precede, que es la CICIG quien ha generado la información. La misma CICIG es que el presidente Bukele dijo y que él apoyaba, le dio los insumos a la Fiscalía General de la República para que procedieran con la investigación. Miguel. Lo que parece curioso realmente es de que ahora la Fiscalía sí trabaja, ahora la Fiscalía sí actúa, y como lo dijo el presidente Nayib Bukele, bueno, prácticamente el fiscal ya anda en campaña, porque ahí hay claros ejemplos de los otros gobiernos que hay corrupción. ¿Por qué no los fiscaliza? ¿Por qué no realmente actúa como debería de actuar el fiscal? Entonces, yo me pregunto si ahora, ¿por qué el fiscal sí comenzó a actuar de una manera que debería de ser, pero lo debería de ser con todos los partidos, con todos los gobiernos, con el que está actual y los pasados? Está, por ejemplo, los 114 millones que no se sabe, lo de Sánchez Serén, cuando pasó a Nayib Bukele, pues no se sabe dónde están esos 114 millones. ¿Por qué no actúa ahí el fiscal realmente con ese dinero que de verdad el pueblo salvadoreño sabe que no se invirtieron en ellos? Y eso es lo más importante. Yo estoy de acuerdo en que el fiscal actúe con todas las instituciones, con todo, el gobierno actual y el gobiernos anteriores, pero realmente no pasa eso. Realmente está bajo una línea de campaña donde solamente es atacar al gobierno, donde solamente es desacreditar lo que está haciendo el gobierno ahorita. Sabemos que el gobierno ha actuado de una manera en la cual ha tratado de dar lo mejor para los salvadoreños, no solamente tratar de salvar la economía, sino que priorizar la salud. Entonces, en ese aspecto, el fiscal tendría que actuar tanto contra lo que puede hacer el gobierno como los gobiernos anteriores. Ok, Orlando, seguido el presidente de la República posteaba un tuit que lo veíamos hace unos minutos donde dejaba entrever que el fiscal es de ellos, es decir, habla, entendería yo, de los partidos de oposición. Ya lo sabíamos, pero nunca pensé que llegaría a pedir un antejuicio contra el director, el único que de verdad ha luchado contra la delincuencia. Mientras tanto, dice el presidente Nayib Bukele, Raúl Merara protege a Norman Quijano, que es miembro de tu partido, entre otros delincuentes, es el término que utiliza. ¿Qué piensas? Creo que no importa, y estoy totalmente de acuerdo, el fiscal tiene que actuar parejo, punto, y que el que esté acusado que se defienda está en su derecho, igual para todos, de cualquier gobierno, de los anteriores y del actual. Es importante que la Fiscalía tenga la capacidad de poder actuar con todos, y el que haya cometido un ilícito que responda. Es que esto no es de partido, señores, y esa es la gran diferencia, y eso es lo que nos tiene en una condición tan complicada en El Salvador, porque aquí hay odio, soy bueno, soy malo. Es que aquí, al final del día, después del 28 de febrero, seguimos siendo salvadoreños. Y seguimos viviendo en este país de todo esto? Que la Fiscalía debe actuar. Y lo que está haciendo si le estás diciendo, mira, tú hiciste algo mal, bueno, que se defienda, está en su derecho. Y la Fiscalía en su obligación. Porque entonces, ¿quién protege a los salvadoreños? Aquí no dependemos de una persona. El día de mañana hay que salir a trabajar. Y si no tengo para trabajar, y si no hay para comer. Entonces, tenemos que cuidar los pocos recursos que tenemos y que caiga el que tenga que caer, punto. Sea del partido que sea. No, lo que pasa tal vez que tenemos que tener claro algo. Se denota lo que a simple vista, el lunes se interpone la orden de allanamiento, van, hacen todo el aparapeto ahí. Martes inician un proceso de antejuicio. ¿Qué viene después? Están bajo un manual político.
Y lo que están utilizando es una guerra jurídica, lo estoy diciendo ya varias veces. Cuando hablo de una guerra jurídica, lo que estoy hablando que es una estrategia política para desgastar al presidente. Y entonces están interponiendo denuncias, están interponiendo demandas, no con el objetivo de realmente darle salvedad al pueblo, no, el objetivo de gastar el gobierno, y lo estamos observando. Ahora, en la actualidad, ¿cuándo habíamos visto un fiscal que actuara con la urgencia que lo hace? Bueno, si ustedes se dan cuenta también, si tanto hablamos de la corrupción, podemos tomar el caso de Norman Quijano. Habían elementos de prueba suficientes para poder, pero ahí los diputados no dijeron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos se cubren entre ellos mismos. Los mismos de siempre se cubren y lógicamente lo que no quieren es que esas cosas salgan a la luz, pero todos se ha ido saliendo poco a poco a la luz. Aquí no el tema es de que yo me defienda o no me defienda, el tema es que están utilizando el órgano judicial para desgastar al gobierno. Y no es primera vez que se hace, ya se han hecho en otros países, atacando judicialmente. El objetivo no es tener una condena o una absolución, el objetivo es desgastar al gobierno. Y eso es lo que están haciendo. Estoy plenamente seguro que dentro de poco van a interponer también otra denuncia. ¿Qué piensas tú que detrás de la Fiscalía y de su actuar está la CICIES? Lo que pienso es que justamente ellos pueden dar indicios. ¿Está prestando también a CICIES? Ellos pueden dar cierto indicio, pero tenemos a un fiscal el cual, a mi forma de ver, no tiene credibilidad. ¿Por qué no tiene credibilidad? Porque ha estado marcado por arena y no perfectamente sale constantemente, pues. Hoy Parker, ¿verdad? Escuchen lo que dice. Hablando del fiscal. Pero cercanía con mi partido se las puedo garantizar que la tenía. Ah, tiene cercanía. En el territorio en 2 campañas presidenciales. Fácil tirarle Candidato, pero responda a la pregunta. Esto no se trata del fiscal o de lo que dijo un diputado. No, lo que estamos entendiendo es que obedece. Responda a la pregunta, ¿qué opina usted de que la CICIES le dio los indicios a la Fiscalía para que proceda? Justamente está obedeciendo a algo político. Pero entonces podríamos decir que CICIES responde a un partido. Está diciendo? Mire, y la CICIES se dan cuenta quién lo está diciendo. la el mismo Parker dice, si yo anduve con ellos el gobierno de en Nayib campaña Bukele. política, Creo si que yo ahí hay anduve una con él contradicción. entonces a mí me resta credibilidad, no sea la población. Pero insisto, ¿qué opina usted de que la CICIES le dio los indicios a la Fiscalía para proceder con los allanamientos? Una CICIES que fue una de las principales promesas de campaña del actual presidente. Es que no estés condenando mediáticamente. Estamos simplemente al inicio de una investigación. Pero no ha respondido a la pregunta. Esa investigación no es ni judicial, sino que es una investigación que está haciendo la misma Fiscalía General de la República. Sigue sin responder la pregunta, en ese sentido, estas personas le pueden dar indicios a cualquiera. Todos podemos interponer avisos, se pueden interponer denuncias. Ese no es el tema es la pronta respuesta de parte del fiscal general de la República. No respondió la pregunta. A ustedes, siempre que se les agotan las ideas, siempre que se les agotan los argumentos, recurren a lo más fácil. Sus métodos de acción política es la desinformación. Hablar de los mismos de siempre, personalizar la política. Para que usted esté hablando con respecto a métodos que nosotros hemos utilizado. Si son gobiernos. Estoy hablando de lo que usted está argumentando en este debate. En ningún momento. Y sigue sin responder la pregunta. En política para decir que tenemos algún método o algo. Los que tienen métodos son, por ejemplo, los funcionarios que han... No, voy a hablar de esto, es importante. Imagínate, tú hablas de corrupción y tu partido, quien lo ha formado, tiene un enjambre de cosas de corrupción. El abuelo de Johnny Whitewright, de Johnny Sol, ¿verdad? Él estuvo por el caso Selenel, 550 millones de dólares. El padre de él, Juan White, también estuvo justamente en el proceso de Flores por 10 millones que se aparecieron.
¿con qué moral tú hablas de corrupción? Le voy a explicar con qué moral. Miren, esto es recurrente, cuando a ustedes se le acaban las pruebas, se le acaban los argumentos y no tienen ideas para debatir desde las alturas, recurren a esos ataques que desinforman. En los casos que usted ha mencionado, las instituciones funcionaron. En primer lugar, con el último caso que usted mencionó, ni siquiera existe una acusación formal por parte de la Fiscalía. Exacto, el fiscal. Cálmese, déjeme finalizar el argumento. Yo a usted lo he escuchado detenidamente. Ahí no actuó el fiscal de una manera. No existe ese señalamiento. Ahí mismo te estás dando razón. Y usted desinforma. ¿Y sabe desde qué moral le hablo yo? Mire, a la par de usted tiene a su aliado natural, un candidato del partido Gana, el partido con el cual el actual presidente de la República llegó al poder. ¿Qué dice el jefe de bancada de su partido, el diputado Guadalupe Vázquez? Influir para contratar a un familiar no es delito. Esto está citado entre comillas. Esto dice el jefe de bancada de su partido. Estos son los argumentos, estas son las pruebas desde las que nosotros debatimos con ustedes. Nosotros acá no venimos a pelear, a crear más división, venimos a debatir, a argumentar desde altura, porque esto no se trata de lo que dice el presidente, de lo que dice el fiscal. Esto se trata de atacar a raíz los problemas de los salvadoreños, y para eso lo único que nosotros les proponemos y les pedimos a ustedes es que permitamos que las instituciones funcionen en nuestro país. Un elemento bien importante que destacaba esta tarde-noche en una conferencia de prensa el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, es de que el gobierno, en primer lugar, está precisamente abierto a ceder toda la información pertinente para hacer cualquier cosa investigada. Lo que en algún momento ellos cuestionan es precisamente la actitud con la que se ha presentado, y lo extraño, el valor agregado que hace es en este momento la forma en cómo lo están haciendo, en un periodo de manera casi preelectoral. Entonces, esas son las vertientes. Ahora, ¿por qué razón sale el tema de las CICIES? Porque el fiscal general en la mañana, a una pregunta que le hizo uno de los colegas periodistas, de que cómo y bajo qué iniciativa le estaba haciendo estas investigaciones, él dijo que estos son los indicios que nos ha facilitado CICIES para poder llevar a cabo las investigaciones. Ese es el punto por el cual, no sé si podemos postear el tuit del fiscal general, donde él hace mención que las actuaciones que está haciendo la Fiscalía es precisamente apoyada a iniciativa de las CICIES. A ver, Miguel, tú querías la palabra. Bueno, claramente la CICIES puede dar indicios, pero lo extraño acá es que ahora sí el fiscal actúe a la primera. Y al mismo tiempo, acá decía el colega de Nuestro Tiempo que prácticamente habían otros procesos que ya se habían hecho y el fiscal no había actuado de la misma manera como está actuando ahorita. Y qué bueno que tuviéramos un fiscal como este, pero en todos los tiempos anteriores donde estuvo él ejerciendo, pero no lo teníamos. Entonces ahora, que es una pre-campaña, se podría decir, ahora sí, ahora el fiscal dice que está haciendo lo correcto. Y el proceso es lo que se critica, cómo fue el actuar del fiscal, cómo es el procedimiento que se hizo. No se trata de que si vamos a entregar pruebas, no se trata de eso, porque eso sí se va a hacer, pero en su debido momento, tal como lo dijimos allá, ¿verdad? Pero sí debería ser un proceso limpio, sin atropellamientos. Y creería yo de que el fiscal no debería prestarse a esos juegos políticos, porque el fiscal debe de prestarse para la población salvadoreña, no para un partido político. Bueno, ya lo decía de Nuestro Tiempo, ¿verdad? Mire, en el caso del señor Juan Garay, ni se ha iniciado investigación. Exactamente. Quiere decir que la Fiscalía entonces... Ernesto, por el orden, me parece que lo que estamos discutiendo en este momento es el allanamiento a una institución Si tú me permites, por favor. Cuidemos un poco de no caer, digamos, en la personalización, pero bueno. No, yo hago mención de lo que él ha dicho. Y de lo que se ha hecho público. Entonces, lo que yo quiero cotejar es el hecho de que Fiscalía en este proceso ha actuado de manera expresa, algo que sorprende a todas las personas que litigan. La manera como lo hace de manera expresa, tan rápida, y con una gran entrega hacia... Si mire, la mayoría de la población tenemos gente que ha interpuesto denuncias por años y nunca le han respondido. El fiscal se defendió esta mañana también, y no tengo por qué defenderlo, sino retomando un poco la información que se ha manejado, a esa misma pregunta de que por qué ante el señalamiento de que está actuando, él dijo que no, lo hice con el presidente de Arena, el expresidente de Arena, con el caso de las armas a la Fuerza Armada, también con un proceso de
de supuesta evasión fiscal de un lo hizo, pero lo hizo dirigente. Ahora, eso es lo que él respondió. En cuanto al ahora, lo que observen esta semana. No es creíble lo que dice el fiscal. No, es que los hechos que está haciéndose son demasiado rápidos. Lunes hacen el allanamiento. Martes, ¿verdad? Están pidiendo el desafuero. Miércoles, jueves van a comenzar a interponer nuevas denuncias porque están bajo una estrategia netamente política. Aquí el objetivo, ellos saben perfectamente que... ¿Cómo desgastar al gobierno? Exacto. O sea, ellos saben perfectamente que estos procesos al final van a terminar en una absolución. La CICIES le entregó documentación para investigar a la Fiscalía. Según tu argumento, la CICIES actuó de manera express también. Es que mira, lo que pasa es que tú estás poniendo como al iniciar una investigación estás sentenciando a alguien. CICIES simplemente dice... ¿Sabes la palabra indicios? Pero yo te pregunto, ¿la CICIES actuó de manera express también? Quiero terminar de entender el argumento viene y que dice, estás mire, planteando. aquí se nos han planteado varios argumentos y yo creería que hay ciertos indicios que son no elementos de prueba. No, porque los elementos de prueba son otras cosas. Simplemente aquí se nos ha presentado, entonces presentamos nosotros estos indicios. Y está en la naturalidad. La investigación a nivel de la Fiscalía es normal. Para argumentar bien lo que estamos hablando, ahí está el tuit donde el fiscal hace mención de que todo el trabajo que está haciendo precisamente son los primeros resultados del convenio que se tiene con CICIES. CICIES llevó a Fiscalía primeros indicios de irregularidad, todos estos procesos han sido llevados por la CICIES a la Fiscalía. Ese es lo que dice el fiscal general, retomado desde luego del periódico Diario El Mundo. Aquí yo insisto, insisto con la pregunta. Se ha argumentado que se ha llevado a cabo un proceso express. Ese argumento indica, por el tuit que acabamos de ver, que la CICIES también actuó de forma express. Es decir, que tu argumento viene a destruir, a dinamitar esa primer propuesta original, estrella, que realizó el presidente de la República en campaña en instalar una CICIES en nuestro país. Y a mí lo que eso me responde es que simplemente ustedes se oponen a cualquier cosa que lo señale a ustedes. Ustedes actúan con base en la conveniencia política de su proyecto. Aquí ustedes vienen a hablar de una estrategia política de desgaste, pero esa estrategia política de desgaste, finalizo ahorita, esa estrategia política de desgaste es la que ha utilizado el presidente de la República y todo el aparataje de gobierno para desgastar al órgano ejecutivo, rompiendo incluso en algunas ocasiones el orden constitucional de nuestro país. Para ir a la pausa, con relación a lo que él plantea. Mira, primero, los indicios la CICIES ha dado no solamente con respecto a ese tema, sino con otras instituciones. Y los indicios no son elementos de prueba. Instituciones públicas también. Esas instituciones, como lógicamente pueden haber procesos de investigación, ese no es el percance. El problema es hacer los procesos no conforme a ley. Los allanamientos violentan el principio constitucional de legalidad, que todo lo que se inicie para la investigación tiene que hacerse a través de los órganos jurisdiccionales. Y eso no se ha cumplido. Ok, Miguel y Orlando, les doy la palabra cuando regresemos. Vamos a una pausa más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviándonos sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales. Gracias también a quienes nos están viendo a través de nuestra señal en línea y por supuesto a través de Canal 21 y 19 enlazados esta noche en Los Protagonistas, Nueva Generación, un concepto que nos permite conocer la visión, la perspectiva de nuevos actores en política que forman parte de ese relevo que sin duda alguna viene siendo como la factura histórica pendiente que tiene la clase política y los partidos políticos específicamente en el país. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conociendo la opinión, el enfoque, la perspectiva que tienen nuestros invitados de hoy, que son rostros nuevos en política. Hablamos precisamente de Walter David,
Coto, candidato a diputado por el Departamento de La Paz por el partido Nuevas Ideas, Orlando Carranza, candidato a diputado por La Libertad por el partido Arena, y Miguel Arévalo por Aguachapán por el partido Gana, y también Andy Feller, candidato a San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. A ver, había quedado darte la palabra, Miguel y Orlando, a ver, sobre lo que estábamos hablando, del tema si sigues detrás de la Fiscalía. Bueno, Ernesto, yo creo que en el punto de que los mismos de siempre ya creo que ya están acostumbrados a este tipo de ataques, ¿verdad? Hacia los gobiernos, en este aspecto al gobierno del presidente Nayib Bukele, porque, como bien lo decimos, estamos en una precampaña y creemos de que lo que Nayib Bukele alega es el procedimiento en el cual se hizo, que no se hizo correctamente. Pero si, como lo dijo acá de Nuestro Tiempo, la CICIG puede dar indicios, pero esos indicios no quiere decir de que las cosas se hayan hecho de una forma de corrupción dentro de la institución. Entonces, a lo que vamos es esto, de que los indicios pueden estar, pero eso no puede decir de que claramente el gobierno ha hecho actos de corrupción. Y si los hay, pues en su tiempo se va a poder saber, y al mismo tiempo, si los hay, voy a ser uno de los que los va a señalar. Pero sinceramente el gobierno ha trabajado muy fuerte por los salvadoreños, se han esforzado, hemos visto a ministros que realmente están en el territorio haciendo lo que otros ministros nunca hicieron. Estamos viendo ministros que de verdad están velando por la gente, porque cuando se tiene corazón por la gente se pueden hacer grandes cosas, y eso hemos visto, ministros que han estado luchando a la par, hemos visto ministros que al mismo tiempo han estado llevando las canastas solidarias a todos los salvadoreños, y a eso vamos, de que es un ataque político que le están haciendo, y como lo dijo acá Coto, esperemos esta semana, van a haber más denuncias, incluso van a querer interpelar funcionarios, y lo vamos a ver esta semana. Hay una demanda contra el director de la PNC. Ernesto Castro dice quieren atacar el plan control territorial, un éxito del gobierno para el pueblo salvadoreño. Quieren atacar las finanzas del Estado y hacernos entrar en desastre económico. Quieren volcar la narrativa y etiquetarnos con lo que ellos siempre fueron, un montón de corruptos. Orlando, yo creo que tu reacción. Hay que valorar un montón de cosas y, por ejemplo, hablemos de qué es lo que espera la gente de todos nosotros, es cumplir la justicia. Hay ministros que están en la calle entregando paquetes, son candidatos a diputados. Son candidatos. ¿Qué quiere decir? Y están utilizando los recursos del Estado para campaña. Y lo estamos viendo. Pero eso lo han hecho todos los partidos políticos. Exactamente. Pero en teoría, supuestamente, las nuevas ideas son nuevas y supuestamente lo mismo de siempre iba a ser distinto. Están haciendo peor. Insisto y repito, es un argumento simple. Que caiga el que tenga que caer, no importa el partido, porque es el dinero de los salvadoreños. Si usted defiende a alguien que tiene indicios, porque nadie ha dicho que sean culpables, son indicios, lo han repetido 20 veces creo esta noche. Entonces los indicios, ¿para qué sirven? Para ir a investigar. ¿Qué está haciendo el fiscal? Investigando. ¿Cuál es el problema de una investigación? Si no hay nada que temer, que presenten y que se haga la investigación y que diga, ok, no pasó nada. ¿Qué trascendencia tiene? Y solo quiero terminar con esto, para que vean que también hay indicios. En Nuevas Ideas, al funcionario, uno de los funcionarios que fue señalado al principio, el partido lo quitó como candidato. Lo quitó como candidato y el presidente le dijo, ya no sos presidente, sigue siendo presidente. Pero si hay indicios... Coque Aguilar, porque creo que no lo recordó el nombre. Si hay indicios, entonces nadie está diciendo que no va a pasar nada o que ya es culpable. Tiene que haber la investigación. Y si el mismo partido actuó, porque el fiscal no puede, que es una autoridad. Y ese es el tema. ¿Qué trascendencia tiene todos estos acontecimientos que marcan, digamos, la agenda del país? Vamos a ver. Sí, yo creo que saliendo del debate, que creo que se volvió un poco estéril porque se personaliza demasiado y no hablamos a la raíz del problema de los salvadoreños. Pero retomando tu pregunta, Ernesto, yo creo que la democracia corre peligro, eso lo tenemos claro. Hay signos claros de autoritarismo,
hay signos claros de abuso de poder, hay signos claros de corrupción. Y cuando nosotros decimos que la democracia ¿Por qué corre crees que peligro? hay autoritarismo? El autoritarismo tiene características bien específicas, falta de libertad de expresión, Por supuesto, y otros aspectos que... los rasgos de autoritarismo de este gobierno han sido claros. Uno, lo que estábamos discutiendo hace un momento, la Policía Nacional Civil, es decir, fuerzas policiales, interrumpieron un proceso de investigación que está realizando otra institución del Estado. Vimos también cómo militares entraron con punta de fusiles a la Asamblea Legislativa. Los rasgos de autoritarismo El ministro de Seguridad son claros. decía hoy, con relación a ese punto, decía el ministro de Seguridad, cualquier persona que se sienta, digamos, como invadida por un ser extraño en su casa, lo primero que hace es llamar a la policía, y que fue lo primero que hicieron ellos para poder, de alguna manera, evitar cuando ellos, de acuerdo al gobierno, no llevaban una... Yo creo una orden que en este allanamiento. momento, en ese caso la analogía no pega, porque no es una casa, es el Ministerio de Salud y la Fiscalía llega. El caso de ejemplo lo puso el ministro. Sí, y hay una orden judicial de parte del juzgado 13º de paz, es decir, hay un proceso en curso y lo único que se está solicitando es que prosiga este proceso, pero más allá del proceso, ¿por qué tiene que seguir el proceso en curso? Porque lo que estamos hablando son de casos de corrupción. ¿Tú crees que debería haber habido una coordinación entre la PNC y la Fiscalía, como lo dijo Johnson hoy, el embajador, hoy en la tarde o ya anoche envió un mensaje conciliador, ¿no? En el cual, no sé si lo podemos colocar, productor, en el cual insta tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía a trabajar juntos en el combate de la corrupción, ¿no? Y miren, de verdad, o sea, las instituciones deben de trabajar juntas. Hay algo muy simple, es dinero a los salvadoreños, hombre. Y deben de estar enfocados para la gente. Y tiene que llevarse a eso. Y si alguien lo cuestiona, que está en su obligación de hacerlo, pues entonces se entrega y nos vamos al tema de transparencia. La transparencia debe ser un tema importante para el gobierno, cualquier gobierno. El tema, y es el que quiero llegar, para salir un poco de, digamos, del empantanamiento en el que nos encontramos, ¿no? Porque yo creo que ya pudimos conocer muy bien eso. A ver. Tanto es así que se quiere transparencia de parte del gobierno, que también ha dicho que se va a invertir en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces son síntomas de cuales nosotros tenemos sí transparencia. Ahora, lo que pretende los mismos de siempre es justamente hacer... ¿Quiénes son los mismos de siempre? Los amantes. Los que no quieren a la vista del pueblo, a algunos le dicen matrimonio, yo les digo amantes porque está en una relación de adulterio, pero no de adulterio en cuanto a cuestiones pecaminosas, sino que es una relación de adulterio en cuanto a sus mismos conceptos. ¿Cuándo habías visto tú que se abrazaba Arena y el FMLN? Esas son cosas inéditas. Por su misma doctrina los impedirían. No, las canciones decían que uno iba a destruir a los otros, pero bueno. Ahí está, mira, el embajador Johnson dice que la PNC y la Fiscalía deben trabajar juntos para poder luchar contra la corrupción y el crimen. El trabajo de ambos es vital para tener un sector de seguridad y justicia fuerte, parte vital de una democracia. Tal vez solo para terminar, ¿verdad? Porque quede inconcluso. En esa relación de amantes que ellos tienen, ¿verdad? Ellos están tratando de hacer dos cosas, dos objetivos. Ya lo dijo Ernesto Castro. Mire, el primer objetivo es que hay un plan control territorial que ha sido efectivo. Los homicidios han bajado cerca ya del 50% de los que estaban en años pasados. Las extorsiones han bajado también las desapariciones. Ese plan control territorial ha hecho que en mi municipio, donde yo he nacido, me he criado, Zacatecoluca sea un lugar con menos violencia y con menos ataques hacia la población. Y eso ha sido de acuerdo al plan control territorial. ¿Quién los comanda el plan control territorial? El ministro Rogelio Rivas. ¿Y quién? Y Chicas, Arriaza Chicas. Y a ellos los están atacando. Con ellos están enojados, con ellos no están buscando la manera como acreditarlo, por hechos que no son tan trascendentes, sino lo que están haciendo es querer quitar a las cabezas de este plan control territorial que ha marcado tanto cambio a nivel nacional. Miguel. Aquí se tocó un tema bastante importante que se llamaba la transparencia, y es que ahora realmente lo que se invierte en el gobierno, ahora sí lo vemos reflejados en canastas, en bonos, en el aspecto de los $300 que se repartieron, y al mismo tiempo, como lo dijo acá Coto, seguridad. Realmente ha funcionado ese plan control territorial, pero hablemos de la transparencia del FODES.
Hablemos de esa transparencia, porque estamos pidiendo, acá le estaba diciendo, no solamente se trata del gobierno, pidamos transparencia allá, pero también pidamos transparencia de las alcaldías, porque ese FODES realmente es del pueblo, tú lo dijiste, es dinero del pueblo y hay que fiscalizarlo, realmente hay que saber para dónde van. Entonces quisiera ver al fiscal trabajar de la misma manera y con el mismo ímpetu de que está procesando esta institución, así como lo va a hacer con las alcaldías, me imagino. Por supuesto, de hecho la Corte de Cuentas es una de las instituciones que pasa permanentemente en las alcaldías y es muy fuerte en ese sentido. El FODES tiene una ley y la ley te dice para qué tiene que hacerse. Es un monto considerablemente muchísimo más bajo del que están invirtiendo en este año, en estos 7 meses de pandemia. Y voy a terminar la idea. Y tenés toda la razón. Y sabés que es tan interesante ver cómo las alcaldías son las instituciones más cercanas a la población. Porque ¿quiénes han sido las personas que han estado al frente de esta pandemia en 7 meses? Han sido los alcaldes, señor. Porque no podemos pensar, imagínate, 7 meses, 3 canastas. ¿Cómo alimentás vos a una familia en 7 meses? Y han sido los alcaldes los que han querido enfrentar esta pandemia en temas de acciones de desinfección, mercados, las plazas, cierres. Incluso hay alcaldes que han llegado con medicamentos a las casas de las personas para ir a buscar el COVID y lo han hecho con los propios recursos. O sea, definitivamente que lo transparente y definitivamente van a tener la apertura de los alcaldes para que lo puedan hacer. 5 meses de FODES ya, 5 meses sin FODES. Hay alcaldías, para que tengan una idea, que el FODES se reparte de una forma distinta, porque el FODES ayuda más a las alcaldías que son más pequeñas, precisamente porque su función es que por su poca población o porque el poco comercio que pueden tener, el FODES es un recurso para que ellos puedan hacer la obra. En las grandes ciudades el FODES tiene un porcentaje muchísimo menor, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar, San Salvador, más de 1 millón de habitantes, y podemos hablar del gran San Salvador, sin FODES. Se han seguido haciendo acciones en consecuencia para poder conseguir y para poder combatir el COVID. Entonces sí, definitivamente, que hay una fiscalización, ¿por qué no? Que la haga, ya se está haciendo. Es lamentable, dijo el ministro de Salud esta tarde, es lamentable y esta es una de las situaciones que me parece que es un punto de partida para detenerse y comprender bien lo que se ha hecho y si es cierto, como se denuncia. Es lamentable el accionar de la Fiscalía, ha paralizado todas las actividades del Ministerio de Salud relacionadas al suministro de medicamentos claves para la población. Nosotros nos hemos esforzado por 1 año en abastecer la red pública, lo dice también, la gerente general del Ministerio, Ana Aguilar. Este es un punto de partida que también surgió hoy en esta conferencia de prensa. Me voy a la pausa. ¿Qué repercusiones tiene y cómo salir de este atolladero? Quiero de alguna manera ir ya en el tiempo viendo las propuestas de ustedes de cómo superar estas situaciones y por otro lado también qué cosas ustedes cambiarían de ser electos como diputados en el periodo que viene y que corresponde someterse a las elecciones en febrero próximo. Me voy a la pausa y regresamos con más. Gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a procurar ir saliendo un poco y adentrándonos a conocer la visión propositiva que pueden tener nuestros invitados de cara a resultar electos como diputados para el próximo periodo. Pero recogemos algunas preguntas de nuestros televidentes y dice una de ellas: el allanamiento a las instituciones lo ordenó el Juzgado Sexto de Paz. La Fiscalía inició juicio contra Norman y Neto y siguen pendientes. 3. Ordenó la investigación contra la empresa Intradex. Ahora que va en contra el gobierno, ¿es de arena? Pregunta el amigo. Sí, en el bloque anterior estábamos hablando de transparencia y la argumentación de aquí los candidatos oficialistas de transparencia fue que este gobierno entregó $300, que entregó canastas solidarias y yo quiero ser enfático con eso no es transparencia. Eso es populismo y es un populismo que proviene de nuestros fondos, sus fondos, el fondo de las personas, el dinero de los salvadoreños. ¿Saben qué no es transparente? Lo que hizo Presidencia, borrar los registros de compras del sitio web del Ministerio de Hacienda.
Aquí hablaban de una investigación express, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos decir sobre que se borren los registros de compras del sitio web del Ministerio de Hacienda? Eso es operar desde la oscuridad. Eso es proteger a los suyos. Me parece a mí que no tienen la moral para hablar de transparencia, hay que ser claros con eso, y este gobierno ha demostrado que transparente no es. Y hablábamos de qué proponemos, de qué podemos hablar al respecto. Nosotros hace un par de semanas, desde nuestro tiempo, pusimos sobre la mesa un plan nacional anticorrupción. En este plan nacional anticorrupción nosotros hablamos de crear tribunales especializados para atender casos enfocados en corrupción, fortalecer las sanciones y el marco sancionatorio del Tribunal de Ética Gubernamental, en el que solo en ese tribunal, solo nosotros hemos puesto casi una decena de denuncias por casos de corrupción, con sospecha de corrupción, entre ellos algunos de los mismos indicios por los cuales estaban allanando ayer el Ministerio de Salud. Hemos puesto 2 avisos ante la Fiscalía General de la República. Esa es parte de la propuesta, ¿no? Y termino con algo con lo que tú decías, Ernesto, hablando de qué debemos hablar en materia de propuestas. Una ley de la función pública. Aquí hemos visto cómo el jefe de bancada del partido Gana dice: influir para contratar a un familiar no es delito. Cuando nosotros hablamos de crear una ley de la función pública, hablamos de poner un candado a este tipo de acciones, de que diputados no le otorguen plazas a sus familiares, a las personas que trabajaron con ellos en su campaña de cerca por tráfico de influencias, de que funcionarios públicos no den contrataciones a empresas vinculadas a otros funcionarios públicos. De eso hablemos, de qué queremos proponer, de qué leyes necesitamos. Y la ley de la función pública no es inventarse la rueda. Eso ahí está engavetado y no existe voluntad política para hablar sobre eso. Y finalmente, aquí vinieron a hablar de los mismos de siempre, de los pactos con Arena, con los partidos tradicionales. Miren, pero ustedes, el partido oficialista, han nombrado como embajadora de El Salvador frente a los Estados Unidos a una diputada de Arena. Quienes tienen pactos con los partidos tradicionales son ustedes. No. Eso me parece muy poco transparente. No, yo creo que no hay pactos. O sea, aquí es ¿No estás de acuerdo con el planteamiento de Ana? No, porque no hay pacto con Nuevas Ideas. De hecho, hay un montón de acciones en que el gobierno de El Salvador, que es de Nuevas Ideas, que sí, corrió por Gana, pero es de Nuevas Ideas, ha hecho incluso, regresemos a FODES, a 262 municipios. No hay pacto. No hay pacto. No, porque estamos hablando, porque digo que los partidos y tal. Aquí el problema. Yo me remito al hecho y es una actual diputada de Arena que va a ser embajadora. Sí, es una diputada que no está en nuestro partido, que sí corrió por Arena, pero que definitivamente con una línea totalmente marcada en pro del partido de gobierno. Y ella está, y ella misma lo ha dicho, está fuera de nuestro partido. Incluso por alguna razón trató de correr como independiente, a pesar de que la ley no lo facultaba de esa forma, pero ¿qué se puede decir? Eso sí, no es verdad. Y aquí lo que tenemos que valorar es los candidatos que estamos hoy y los candidatos nuevos que estamos hoy. Entonces, lo que tenemos que buscar, y esto creo que sería increíble pensar que alguien esté en contra. Trabajemos en lo que nos une para cambiar la vida de los salvadoreños, y mejorar la vida de los salvadoreños. Veamos un poco este ángulo de la... Bueno, tal vez voy a referirme un poco respecto al FODES. La alcaldía de Ilopango se le encuentran paquetes solidarios haciendo un acto terrible de corrupción y ahí no ha hecho nada la fiscalía. No hay una investigación express, no hay nada. Llama la atención, ¿verdad? La alcaldía está representada por el partido Arena, ¿no? La alcaldía exacto. Ahora, la otra postura hecha por parte del candidato acá presente es una postura risible. Nosotros somos antagónicamente contra Arena, o sea, nosotros jamás vamos a tener ningún, porque ellos representan la corrupción en este país. No, mi amigo. Y ellos han representado por años esa corrupción. ¿Pero por qué reciben candidatos? Porque hay gente de Arena que es miembros de su partido y ahí están corriendo como candidatos. Solo me permites. Un montón de reciclados. Porque si representa eso, ¿por qué aceptan candidatos a diputados, a alcaldes, consejos de Arena, del FMLN, con historia?
ustedes mismos lo aceptan. Ahora, entonces solo creo permíteme. que es un poco Pero raro ese comentario. El ADN, pero bueno, no, dele, el por ADN favor. Nuevas Ideas en nada se acerca a tener cercanías con Arena. Eso es risible la postura, incluso no sé si lo dijo a manera de chiste, ¿verdad? Pero bueno, con respecto al tema de las propuestas, nosotros cuando estemos ahí vamos a impulsar realmente la educación. La educación, los países que invirtieron en educación han salido de la pobreza. Todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas a mejorar la educación vamos a ser nosotros partícipes de hacerlo. Tanto es así que el gobierno ya comenzó con ello. El 5% casi del PIB va a ser destinado para educación. Y nosotros vamos a apoyar todas esas reformas a la educación, que vayan encaminadas a esa brecha que ha habido en la educación, lo que no han tenido, algunos han tenido las posibilidades y otros no. Esa brecha tiene que ser rota. Y yo creo que a ese ahí vamos a apostarle. Segundo, vamos a apostarle nosotros al plan control territorial, a la seguridad pública. Eso nos trae como consecuencia traer inversión pública. Nosotros necesitamos que en este país haya inversión pública. Y para ello necesitamos que haya seguridad. Y a eso le vamos a apostar. Y vamos por el camino correcto. Aún falta mucho que hacer. Vamos a legislar leyes que vayan encaminadas para que las penas sean todavía más duras para aquellas personas que cometen hechos delictivos. Y con respecto a ello, importante, vamos a aquellos delitos de prescripción que tienen que ver con la hacienda pública. Tenemos que generar que ya no prescriban en el tiempo correspondiente. Bueno, Ernesto, realmente ya es tiempo de dejar de lado la confrontación y realmente hablar de propuestas, realmente, porque creo que el público también nos quiere conocer, somos rostros nuevos y quieren conocer ciertas propuestas que vamos. ¿Qué te preocupa a ti del país y de ser electo en la próxima legislatura? ¿Qué propondrías para cambiar en este país? Bueno, a mí me preocupa todos esos problemas que estamos viendo y parte de eso es una propuesta de eliminación del fuero. Eso es una de mis propuestas que lo veo bien, en eliminación de fuero para todos los funcionarios. Si no se pudiera, por obvias razones, que no haya un consenso con los demás diputados, pues obviamente una reforma en segundo grado para que el antejuicio sea más ágil y rápido, ¿verdad? Entonces, esa sería una solución bastante viable a todos estos problemas, tanto de corrupción, tantos problemas que estamos viviendo actualmente y con gobiernos pasados que hemos tenido, ¿verdad? Y no solamente hablar sobre eso, sino también sobre una situación que estamos viviendo y va a ser a futuro, que son las pensiones. Las pensiones es un tema bastante complicado porque realmente nos está afectando ahorita y nos va a afectar después si no actuamos ahorita. Tu partido ha sido promotor de varias reformas, de varias propuestas. Sí, por Francis Habla, que es uno de los, digamos, promotores. Exactamente. Y de hecho por ahí va encaminada algunas propuestas como la reducción de la tasa de interés de las AFP. Esa es una. Al mismo tiempo, convertir realmente las AFP en una verdadera gestora de rentabilidad y no solamente tener tu dinero solamente así sin generar realmente intereses, porque tenemos pensiones de miseria y esa pensión de miseria es un problema que estamos viviendo actualmente los salvadoreños. La economía que estamos pasando los salvadoreños es algo que nos está afectando a todos. Esto es global, no importa de partidos políticos. Aquí no estamos hablando de banderas políticas porque las necesidades no tienen colores políticos y la necesidad de una pensión digna, esto es para todos. Entonces, parte de eso y también concuerdo con lo que dijo Coto en el aspecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa es parte también que vamos encaminados y apoyar también el plan control territorial que ha tenido efectividad y que lo va a seguir teniendo. El partido de gobierno ha apoyado al presidente desde antes, lo está apoyando y lo vamos a seguir apoyando. Y primeramente Dios, vamos a salir con vencedores de esta pandemia. Y vamos a salir vencedores también con la economía, vamos a crecer si nos unimos como salvadoreños. Veamos un poco tus propuestas en el contexto de lo que hemos hablado. Orlando, voy a una pausa y regreso contigo. Volvemos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Entramos ya en la etapa casi última de este programa y como lo dije al principio, en términos de reglas, estamos queriendo encontrar, llegando al análisis concluyente y propositivo de lo que hemos conversado este día. A ver, de lo que hemos conversado, ¿qué cosas tú
digamos, podrían ser como parte de la bandera de tu campaña cuando ya se oficialice, y de resultar electo podrías cambiar dentro de la Asamblea Legislativa? Yo creo que igual que muchísimas, que lo que tenemos que hacer como funcionarios, que siempre tiene que ser así, hacer cumplir la ley. La ley es inquebrantable por todos y la ley debe ser aplicada. ¿Y no crees que es demasiado abstracto decir? No, porque fíjate que al final del día, no, porque eso hacer las instituciones, fortalecer las instituciones que hacen cumplir la ley es importante. Ahora, algo específico como por ejemplo cambiar métodos de elección de funcionarios de segundo grado, por ejemplo, que es una de las grandes, sinceramente, digamos, decirte algo así sería pendientes, ¿no? Decirte algo así sería irresponsable de mi parte porque no está enfocada la propuesta directamente. ¿Qué es lo que me interesa a mí personalmente? Me interesa muchísimo la calidad de vida de los salvadoreños. Poder trabajar y poder dar leyes y legislación que permita que, por ejemplo, El Salvador pueda desarrollarse en una industria tecnológica, que es donde está el mundo y donde tenemos unas grandes oportunidades para que estas personas de cualquier tipo puedan irse desarrollando, conseguir empleo y entrar a un mundo globalizado de una mejor forma. Podemos ver ejemplos de muchos países en donde los recursos del Estado, de los tres poderes del Estado, se ve en una función de apoyar para que puedan crearse empresas, para que puedan mejorarse sobre un tema, ya te digo sobre el fuero, sobre el tema de tecnología e innovación y poder darles esta capacitación. El fuero, sí, si al final el fuero es algo que tenemos que discutir, yo lo quitara. Al final, otra vez, el que nada debe, nada teme, y eso es lo que tenemos que tener todos los salvadoreños clarito. Manejamos fondos del Estado, hay muchísimos funcionarios que no tienen fuero, muchísimos que no tienen fuero. Tenemos que pensar en qué va a terminar siendo mejor para los salvadoreños. Otro tema importante, y que sí quiero decirlo, hay que hacer que los procesos para la defensa de la mujer sean muchísimo más claros y que sean aplicables y que sean funcionales. Yo me he quedado asustado de cómo en este país hay casos en donde mujeres han sido violentadas en casa y tienen que pasar por procesos sumamente difíciles para que la policía no pueda aplicar porque no cumple con ciertos procesos. Tenemos que mejorar esa ley para la vida libre de violencia, que sea una mejor aplicación para defender a la mujer. Hay que defender a la familia, definitivamente. Ok. Andy, ¿qué cosas de llegar a la Asamblea tú cambiarías? Sí. Se han mencionado varias cosas. La última que tú dijiste sobre el fuero creo que es un debate importante y a mí me gusta plantear ejemplos. Vimos hace poco 2 casos en nuestro país emblemáticos del abuso de ese recurso que es el fuero. El caso del diputado Norman Quijano, que ahora va a refugiarse al fuero del Parlacen. El caso del diputado Arturo Magaña, que huyó de una escena del crimen, abusó del fuero también y que de hecho aplaudió el fuero que se le otorgó al comisionado Riaza Chicas cuando se le nombró viceministro de Seguridad Pública por parte del gobierno. Vemos claros abusos y es una discusión importante. Hablabas de la elección de funcionarios de segundo grado, es decir, para que aquellos que nos ven, esa es una elección por la que los diputados votan para elegir al nuevo fiscal general de la República, magistrados de la Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, procuradores, y hay que reformar ese proceso para garantizar que quienes lleguen ahí sean los más idóneos y no se haga un reparto de cuotas partidarias como se ha estado acostumbrado todo este tiempo. Y finalmente hago una mención especial sobre el tema de propuestas. Yo hace poco tuve la oportunidad de reunirme con jóvenes universitarios que han conformado un movimiento estudiantil y ellos han realizado un estudio, son jóvenes de la UCA, de la Matías, de la CEN, de la Pedagógica, de la Tecnológica, de la UES, que han conformado un estudio que diagnostica la necesidad de crear una reforma integral de educación en nuestro país. Creo yo que eso es importantísimo y esa reforma integral no es pensada para la siguiente legislatura o para la que queda de este quinquenio, es pensado realmente a largo plazo. Creo yo que en materia de educación ese será el reto de todas las fuerzas políticas. Hablando de reformas, ¿qué piensas de reformar artículos que tengan que ver con delimitar los 3 periodos máximos para los diputados en la Asamblea? Yo creo que esa es una conversación innecesaria. Creo yo que el vicepresidente de la República no tiene la moral para hablar de reformas constitucionales. Cuando nosotros estamos viendo todos los casos de corrupción, los abusos autoritarios, los abusos de poder, los abusos de privilegios, da miedo que hablen de reformas constitucionales. ¿No abogarías porque se delimitara 3 periodos máximos o 2
para diputados para hablar un poquito más de participación? Yo creo que sí podemos hablar de mayor participación, pero no de reformas constitucionales. Tenemos demasiado sobre la mesa para resolver el problema de las personas. Delimitar periodo lo puedes hacer solo con una reforma constitucional. Es una conversación importante, pero yo no le otorgaría en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, al gobierno de turno esa materia. ¿Qué cosas cambiarías tú de llegar a la Asamblea Legislativa? Bueno, en principio creo que tenemos que hacer reformas dentro del mismo reglamento de la Asamblea Legislativa. Yo creo que eso sí sería algo importante para que no se establezcan unos superdiputados, ¿verdad? Sino que dentro de la misma Asamblea hay que hacer algunas modificaciones internamente. Ahora, sí hay que abogar justamente también con respecto a la educación, que es un tema para mí importantísimo. Es el hecho de que hay que verificar que, de acuerdo a nuestros polos de desarrollo, la educación vaya vinculada hacia ahí. Es decir que, bueno, yo soy abogado, yo soy X número, actual va el triple de mis números, entonces hay ciertas profesiones en las cuales hay que comenzar a delimitar para que podamos ir generando. ¿Qué piensas de la reforma a la Constitución, que es un debate de estudio que se está sometiendo? Yo creo que es plausible, en el sentido de que hay ciertas, la Constitución viene de 1983, pero trae su fuerza de 1950. Entonces, hay temas en los cuales actualmente ya no está regulando a priori como tendría que ser. El tema de la elección de funcionarios de elección de segundo grado para mí es importante tocarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos el fiscal general de la República, que veo que también actualmente vinculado a Arena, ¿verdad? Vemos a una Corte de Cuentas que no está haciendo su trabajo. ¿Cambiaría el método de elección de perfiles? A mi juicio creo que tenemos que valorarlo. Yo creo que esa es la dinámica con la cual el vicepresidente Ulloa, muy atinado, la verdad. Creo que ha comenzado a hacer eso porque definitivamente lo se necesita ya en el país. Ahora, lo que hay que sí dejar a un lado es esa idea de que se pretende que el presidente esté... La reelección. Ese es un tema que es un chascarrillo de parte de algunos, ¿verdad? El tema aquí es más profundo y tenemos que hacerlo con mayor formalidad y con mayor profundidad. Ok, Miguel. Bueno, Ernesto, yo considero de que sería bastante temprano hacer una valoración sobre lo que es las reformas. Creo que tenemos que dejar que la comisión ad hoc, que está liderando por Félix Ulloa, haga las propuestas de las reformas y luego hacer una crítica valorativa, si son buenas o malas, ¿verdad? Realmente. Sin embargo, concuerdo en que hay ciertas cosas que se tendrían que valorar porque la Constitución ya tiene un buen rato y necesita ciertas reformas, pero... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como esas las elecciones de segundo grado. ¿Qué piensas, por ejemplo, del matrimonio igualitario? Bueno, yo... ¿Estás de acuerdo en ello? ¿Que se haga una reforma? No estoy de acuerdo. Yo realmente el matrimonio, respeto a la Constitución y respeto mis principios y al mismo tiempo estoy que el matrimonio debe ser hombre y la mujer. ¿La reelección presidencial inmediata? ¿Cómo? ¿La reelección presidencial inmediata? No. Tampoco, no estás de acuerdo. Tampoco. Plenamente, estamos claros, ¿verdad? Es que ya lo dice la Constitución, creo que no es el punto que se va a hacer la reforma, no va vinculada ahí. Es una reforma sistemática, es decir, que al tocar un artículo se puede tocar también otros artículos, entonces hay que verificar todos esos puntos. ¿Qué piensas de esos dos temas en particular? Yo creo que la El reelección... matrimonio igualitario, por ejemplo, tu partido, ¿cuál es postura y la tuya en particular? Primero, con la reelección del presidente de la República, completamente en contra. Y creo yo que las intenciones del vicepresidente de la República van en ese sentido. Ahora, con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, yo tengo que decir... A ver, pero Walter dice que no va en ese sentido. Es claro, o sea, yo creo que... Esperemos que no. Y con lo otro, el matrimonio entre personas del mismo sexo... Eso de aseverar a esas clases de situaciones son los que donde uno cae... Sería adelantar. Ser mediático. Habrá que ver entonces. Y entre el matrimonio entre personas del mismo sexo, creo que es una pregunta importante. Tengo que decirlo con toda contundencia aquí en el set y a quienes nos están viendo. Nosotros hemos sido el único partido político que sobre estos temas ha hablado con responsabilidad. Nosotros vemos estos temas desde un enfoque de derechos humanos y ninguno de ustedes habla de derechos humanos. Okay. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que me hayan permitido conocer la opinión, el enfoque, el análisis que tengan de estos temas que nos tomaron tiempo por los acontecimientos que en premura hemos tenido en las últimas horas, que ha sido estos allanamientos. Así es que gracias, Orlando, por habernos acompañado en representación de tu partido Arena.
Gracias también a ti en representación de Gracias, Nuestro Ernesto, Tiempo, un gusto Andy. estar acá. Gracias también a ti, Walter, en representación de Nuevas Ideas y en representación del Partido Gana. Gracias también a ti. Gracias, Ernesto. Miguel, gracias por habernos acompañado. Como siempre, nosotros agradecemos de ustedes la fina atención a nuestros programas. El próximo día miércoles, si Dios lo permite, estaremos con Mujeres en Política. También nuevos rostros acá en Los Protagonistas, Tu Voto 2021. Así es que desde ya les agradecemos muchísimo la participación. Compartan este programa que queda posteado en las redes con sus contactos para que puedan tener de primera mano los diferentes puntos de vista que fueron planteados. Les agradezco a nombre de todo nuestro público que estuvo muy atento al programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.